Pero antes de entrar en el tema de la integración en el ámbito internacional, quisiera mencionar sencillamente que, como ustedes tuvieron oportunidad o hubo oportunidad de revisarlo, la parte nacional de la ley también tiene una detallada regulación en materia de la integración de los tribunales arbitrales, pasando del punto de la designación con el tema de la limitación en el número de arbitrajes, tema bastante polémico, el de 5 arbitrajes en el cual intervengan entidades estatales, aplicable tanto a árbitros como a secretarios, etcétera. Y, que eso quisiéramos hacer eventualmente el contraste, una muy detallada regulación en la parte nacional sobre el deber de revelación que está contenido en el artículo 15 de la ley y sus consecuencias en términos de la permanencia de los árbitros como miembros del tribunal. También la parte nacional contempla una sujeción a una serie de normas para fines de impedimentos y recusaciones, conflictos de interés. Entonces no únicamente es el tema de que a mi manera de ver era absolutamente insuficiente, de que los árbitros están impedidos y son recusables por las mismas causales que los jueces, sino ahora se le agrega el Código Único Disciplinario y, tratándose de arbitrajes estatales, el Código de Procedimiento Administrativo. Ahora pues que ese tema de la integración de los tribunales arbitrales está bastante normado o regulado en la fase nacional. No volveremos, por supuesto, sobre él, sino eventualmente para establecer un contraste entre lo que se ha previsto en la normatividad internacional. Entonces, yo quisiera empezar por señalar que en el arbitraje internacional, lo correspondiente a la composición e integración del tribunal, básicamente está regulado en los artículos 72 a 76 de la ley. Y lo primero que quisiera subrayar es que en estos artículos, al igual que en la mayoría de las disposiciones de la ley, la iniciativa la tienen las partes para tomar las decisiones correspondientes. Solamente a falta de acuerdo entre las partes viene a operar lo previsto en la ley, lo cual evidentemente es una gran ventaja frente a la normatividad anterior, la ley 315, porque en la ley 315, si bien había una amplísima libertad para que las partes convinieran lo divino y lo humano, el único problema que tenía era que no se decía qué pasaba en caso de falta de acuerdo entre las partes sobre todas estas materias en lo divino y en lo humano. Bueno, el primer punto que quisiera destacar, y está en línea con esto, es que las partes tienen libertad para señalar el número de árbitros. Lo que pasa es que siempre tiene que ser impar, y si nada se dice, ya empieza a operar la ley, serán 3 los árbitros. Eso es lo que prescribe el artículo 72. En el artículo 73 hay una que se refiere al nombramiento de los árbitros, en el cual las partes también tienen libertad para acordar el sistema de designación de los árbitros, y ya vamos a ver qué pasa si no hay acuerdo. Sin embargo, yo quisiera destacar en este aspecto del nombramiento de los árbitros un punto que no está en la ley modelo, pero que sin embargo fue introducido en la sección sobre arbitraje internacional como mecanismo para facilitar
el empleo de nuestro país como sede de arbitrajes. Y ese hace referencia a ciertas calidades de los árbitros en previsión de objeciones que pudieran levantarse sobre el particular. El primero es explícitamente, está recogido acá, es que la nacionalidad de los árbitros no es inconveniente para formar parte de un tribunal arbitral. No tienen que ser colombianos en ninguna forma, sino cualquiera que sea la nacionalidad de los árbitros puede servir en esa función. Eso está en línea, sin embargo, con la Convención de Panamá, de la cual por supuesto Colombia es parte, pero se ha considerado que era importante repetir o subrayar el punto en la norma internacional, fuera de que es en consonancia, repito, con la Convención de Panamá. Entonces, aquí no hay problema para formar parte de un tribunal arbitral en función de la nacionalidad. El segundo aspecto es el siguiente: no se necesita ser abogado para formar parte de un tribunal arbitral internacional. Eso podrá sonar un poquito exótico y pues podría pensarse que es una lástima para nuestra profesión, pero la verdad sea dicha, es por una parte que en el arbitraje internacional es frecuente, y yo diría con relativa frecuencia se presenta la circunstancia de que los árbitros o uno de los árbitros no sea abogado. Eso tiene mucho sentido, a mi manera de ver. Hay conflictos que tienen un carácter eminentemente técnico y en los cuales pues la presencia de una persona que no sea abogada pero que esté vinculada con el tema materia del proceso, asuntos de construcción, asuntos de infraestructura en general, etcétera, pues puede ser supremamente útil para resolver la controversia y eventualmente le ahorraría una serie de costos a las partes en materia de experticios y cosas de esa naturaleza, teniendo en cuenta las calidades de ese árbitro no abogado. Yo personalmente pues celebro que la ley contenga esa previsión. Y el tercer punto, que tampoco está en la ley modelo, pero que sí es parte de esta ley, es que para representar a las partes ante el tribunal arbitral no es necesario estar habilitado, ahora es para representar a las partes, no es necesario estar habilitado para ejercer la profesión en la sede del arbitraje, ni tampoco, ahora respecto de los apoderados, tener la nacionalidad de la sede, pues ser un nacional en la sede del arbitraje. Pues Alberto lo conoce y ustedes también in extenso, que en la medida en que se globaliza estas actividades comerciales, y eso trae consigo pues que los problemas también tengan una cierta globalización, pues existe la presencia de apoderados de nacionalidades diferentes a los de la sede del arbitraje. Establecer lo contrario podría ser algo, por un lado, restrictivo, a mi manera de ver, y por otro lado, lo que me parece más complicado, un poco ficticio, porque eso se traduciría sencillamente en tener o conseguir una colaboración muy nominal, si ese es el caso, de un abogado local, sencillamente para satisfacer un requisito, con lo cual poco y nada es lo que se logra, teniendo en cuenta también, ojo, también quiero mencionarlo, que en materia de idoneidad y de preparación para efectos de llevar a cabo la representación de partes en un arbitraje internacional, a mí no me cabe la menor duda que nuestro país está muy a la vanguardia en ese sentido.
Doctor Juan Pablo, mucho gusto. Bien, entonces decía yo que esas precisiones son una innovación en cuanto a la referencia a la ley modelo respecto de la integración de los tribunales. Nuevamente, aquí la ley en su artículo 73 vuelve a decir que las partes tienen libertad para establecer la forma de designación de los árbitros. Eso es potestad de ellas. No hay ninguna restricción sobre el particular. Lo que sí tiene la ley es qué pasa si no hay acuerdo. Y obviamente tendría que decirlo, ¿qué pasa si no hay acuerdo? Entonces, pues, si hay acuerdo, pues sobra cualquier comentario. Si no hay acuerdo, veamos cómo es que se integra un tribunal arbitral. Ya vimos que las partes tienen entera libertad para señalar el número de árbitros siempre y cuando sea impar, y que si nada se dice serán 3. La regla pues es que es o un árbitro o 3 árbitros, sin que eso sea la verdad inexorable, pero realmente la práctica no establece una cosa diferente, repito, sin que teóricamente pueda pensarse en algo distinto. Entonces, ¿qué pasa aquí con la designación de los árbitros? Si es uno, las partes deberán buscar el entendimiento para seleccionar este árbitro único. Si pasado un lapso, que creo que es de 30 días, no se han puesto de acuerdo sobre el particular, entonces se acude a la autoridad judicial, dice la ley, para que haga la designación correspondiente. ¿Y cuál es la autoridad judicial en este caso? La autoridad judicial en este caso corresponde al juez civil del circuito para este propósito. Entonces, pues habrá que buscar el entendimiento, de lo contrario habrá que referirse a la autoridad judicial. Bien, y saldado el tema. Pero tratándose de tribunales colegiados, aquí sí hay una diferencia con el régimen nacional. El régimen nacional establece la designación conjunta de los árbitros. Eso proviene, como todos ustedes lo saben, de una antiquísima tradición, antiquísima quiero decir, de la época del arbitraje regulado en el Código de Comercio y en el Código de Procedimiento Civil en sus versiones originales, en cuya virtud no había tal, y se desarrolló jurisprudencialmente, no había tal designación de un árbitro por cada una de las partes y después el tercero por los así nombrados, sino que todos debían ser nombrados conjuntamente. La ley en su parte nacional repite este principio, dice que los árbitros deben ser designados conjuntamente, es la expresión que usa. En el arbitraje internacional no es ese el caso. En el arbitraje internacional, cada parte designa un árbitro, y subrayo que no es que cada parte designe su árbitro, sino un árbitro, porque el árbitro así designado tiene que cumplir determinados requisitos. Y entre los dos así nombrados designarán el tercero, que por supuesto va a ser el presidente del tribunal. En el caso nacional, como la designación es por mutuo acuerdo, ninguno de los 3 árbitros así designados tiene una vocación específica para ser presidente del tribunal, y de hecho el presidente del tribunal es escogido entre cualquiera de los integrantes específico para determinar cuál de ellos va a oficiar como presidente. No sucede lo contrario, no sucede eso, perdón, en el arbitraje internacional. Entonces tenemos
en el arbitraje internacional que cada parte procede a la designación de un árbitro y entre los dos así designados se nombrará el presidente del tribunal. Aquí quiero detenerme un momentico en esto. En el arbitraje internacional y en la regulación colombiana al respecto, a veces, no digo que siempre, pero a veces el hecho de ser el presidente del tribunal fuera de la conducción y la dirección y estas funciones y adicionalmente las labores administrativas, teniendo en cuenta que en el arbitraje internacional es bastante raro la presencia de secretarios de los tribunales. No quiero decir que no pueda haber, pero no está ni siquiera regulado y evidentemente es un poco insólito que haya, o extraño que haya secretarios en los tribunales arbitrales internacionales, pero fuera de esas labores que cumple el presidente del tribunal, está una que a mi manera de ver es muy relevante, y es esta. Eso está consagrado en el artículo 102 de la ley, y es que el presidente tiene ciertas prerrogativas decisorias. Entonces, cuando hay un cuerpo colegiado, las decisiones tienen que ser tomadas por mayoría, pero si no hay esa mayoría, decide el presidente. Con lo cual, a mi manera de ver, lo que se presenta en ese caso es, primero se asegura que vaya a haber una decisión. Eso es la primera. Y segundo, yo creo que esa prerrogativa a lo que conduce es a evitar cierto estilo de, en el buen sentido de la palabra si se quiere, acomodamientos que puedan requerirse en un momento dado para lograr una mayoría. Aquí se sabe que si los diferentes árbitros, tienen unas posiciones radicales, el uno dice A, el otro dice B y eventualmente el presidente dice C, y no hay margen para una reflexión que conduzca a un consenso o por lo menos a una mayoría, pues el presidente finalmente va a decidir. Eso está estipulado por ejemplo, en el reglamento de la Cámara de Comercio Internacional. No es de frecuente ocurrencia, más si puede, no es imposible pensar que llegue a ocurrir, y máxime cuando estamos hablando de la designación de árbitros por las partes, sin que ello quiera significar yo con ello que se designa su árbitro. Eso no hay tal como su árbitro, o no debe haber tal como su árbitro. Entonces, repito, amén del honor que pueda tener y de la circunstancia de que necesariamente el tercero así escogido por las dos partes, por los árbitros nombrados por las dos partes y el presidente del tribunal, pues tiene esa prerrogativa de, en un momento dado, ser dirimente si llega a presentarse la imposibilidad de una mayoría. Muy bien. Por supuesto, viene la pregunta, bueno, y entonces ahora no lo nombran, las partes no se ponen de acuerdo en el nombramiento, o una de ellas no facilita el nombramiento, o los dos así nombrados no se ponen de acuerdo en el presidente del tribunal, o si hay una institución encargada de la nominación, tampoco hace la designación. Entonces, pues obviamente el tribunal no puede quedar en una especie de limbo que nunca pueda empezar a funcionar, y nuevamente viene la solución, que es recurrir a la autoridad judicial. ¿Qué hay detrás de eso? Una especie, o claramente, a mi manera de ver, un cierre. De alguna manera se integra el tribunal arbitral. Si las partes no se ponen de acuerdo, si los árbitros nombrados no se ponen de acuerdo, si uno de ellos no colabora, etcétera, finalmente la autoridad judicial
va a tener la última palabra, y que se integre el tribunal, se integra el tribunal. Adicionalmente, la decisión que tome la autoridad judicial carece de recurso. No es que aquí no estamos pues en una parte que se vuelva una controversia esta actuación de la autoridad judicial en esta materia, de manera pues que con carácter definitivo integra el tribunal. Otro aspecto que quisiera destacar, que no está cubierto en la parte nacional, y que, bueno, digamos queda un poco de duda, no tanto de duda, sino no está totalmente cerrado el círculo, es en lo referente a los arbitrajes con multiplicidad de partes. Hay varios demandados o varios demandantes. Y particularmente si es el caso de los demandados, puede darse el caso de que haya intereses divergentes. Pues no todos los demandados van a tener el mismo interés necesariamente. O, aún en el caso de que lleguen a tener el mismo interés, no se ponen de acuerdo en el árbitro que van a designar, siendo una parte plural. Lo que dice la ley es que las partes deberán tratar de actuar en conjunto para lograr esa designación. Pero si no se llega a esa designación, dice, de no ser posible la integración del tribunal, de acuerdo con el inciso anterior, que actúen de manera conjunta, cualquiera de las partes podrá solicitarle a la autoridad judicial que tome la medida correspondiente, que nombre el árbitro o adopte la medida necesaria. Digamos que eso es una forma también de impedir que se transforme esto en una calle sin salida, la integración del tribunal. Por ejemplo, en el reglamento de la Cámara de Comercio Internacional, en caso de que se presente esta situación, lo que ocurre es que la Cámara de Comercio Internacional podrá nombrar todos los árbitros que integren el tribunal. ¿Y esto por qué? Y me parece que vale la pena hacer una reflexión. Porque, proviene de un caso en el cual se planteó el tema, en que una parte plural se le requirió para que nombrara un árbitro. La parte dijo que no encontraban un acuerdo entre ella misma, pero finalmente, bajo reserva, nombró el árbitro. Y después, posteriormente, se cuestionó la determinación del tribunal en el sentido de que la parte no había podido ejercer, la parte plural, que había tenido que nombrar el árbitro bajo apercibimiento de la CCI, que no había podido ejercer con toda libertad su derecho a designar un árbitro. Eso dio origen a esa modificación en el reglamento, en cuya virtud, para conservar el equilibrio, si se llega a presentar esa situación, ninguna de las dos ejerce su derecho de postular o nombrar un árbitro, y más bien la entidad nominadora designa todos. Entonces quedan en la igualdad de circunstancias todas las partes. Aquí, digamos, es un poco más amplio, aunque no se insinúa necesariamente que el juez o la autoridad judicial, como dice la ley, pueda llegar a efectuar el nombramiento de todos los miembros del tribunal. Podría caber esa posibilidad, mas no está explícitamente recogido en el texto de la ley, como lo acabamos de ver. Bueno, para por supuesto, no prolongarme demasiado, quisiera también referirme de la parte positiva, ahora la parte negativa. ¿Cómo es el tema de la recusación de los árbitros? Ya vimos que se integra y todo esto, están todas estas variantes. Primera observación que hay.
no hay tal como nombrar a su árbitro. ¿Por qué? Porque de los árbitros se exige que sean independientes e imparciales. No solo al momento del nombramiento, sino a todo lo largo del proceso. A todo lo largo del proceso, que permanezcan independientes e imparciales. De tal manera que este concepto que está bastante llamado a recoger, si no es que está recogido de manera virtualmente unánime, de árbitro de parte, no cabe. Tienen que ser independientes e imparciales y tienen que serlo a todo lo largo del proceso. A su turno, esto está aparejado de un deber de revelación. En la regulación nacional, ustedes verían que hay un listado de relaciones del árbitro con la parte, con los apoderados, ha servido como asesor, como árbitro, etcétera, etcétera. Hay una regulación bastante prolija sobre el punto. Aquí no hay tanto, pero sí se tiene el tema del deber de revelar cualquier cosa que pueda dar lugar a dudas sobre la independencia y la imparcialidad en general. ¿Qué es lo que yo pienso sobre el particular y quisiera plantearlo aquí? A mí me parece que cuando se habla de independencia e imparcialidad es suficiente. No hay necesidad de entrar en la casuística de cuáles son las relaciones específicas en las cuales se manifieste esa falta de independencia o imparcialidad. Es en cualquier circunstancia. Dice la norma que la persona que se nombre como árbitro deberá revelar todas las circunstancias, sean las que fueren, que puedan dar lugar a dudas justificadas acerca de su imparcialidad o independencia, punto. Sin poner ejemplos, sin establecer limitaciones en el tiempo, las que puedan dar lugar a dudas justificadas acerca de su independencia o imparcialidad. ¿A la luz de quién? A la luz de las partes. No a la luz del árbitro. Que yo me siento muy independiente o que soy totalmente imparcial. No, absolutamente. Debe ser a la luz de las partes o de un tercero razonable que pueda apreciar circunstancias de esa naturaleza. Y lo que es también más relevante es que ese deber de revelación permanece desde el momento del nombramiento y durante todas las actuaciones arbitrales deberá revelar el árbitro oportunamente, yo lo subrayo, no es a posteriori, pues ya pocos meses después, mire que es que quiero revelarles esta cosa, no, oportunamente esas circunstancias a las partes. Consecuentemente, sobre esta falta de independencia o dudas justificadas sobre la independencia o la imparcialidad es como se edifica la posibilidad de recusación, a lo cual hay que agregarse también si el árbitro no reúne las calidades convenidas por las partes, que sea un árbitro experto en el derecho de comunicaciones o que hable un determinado idioma o en fin, cualquiera que las partes hayan convenido. Si no reúne esas calidades, pues también hay margen para su recusación. También en el arbitraje internacional, con una variante respecto del nacional obvia, el árbitro que haya sido designado por una de las partes o en cuyo nombramiento haya intervenido una de las partes no podrá ser recusado por esa parte sino por causas sobrevinientes. Ese es el equivalente de lo que está en el arbitraje nacional, de que cuando los árbitros son nombrados por mutuo acuerdo únicamente pueden ser cuestionados por motivos sobrevinientes. Obviamente, pues como aquí no necesariamente hay el mutuo acuerdo, de hecho no hay el mutuo acuerdo, pues tiene que estar en función de la designación o de haber participado en la designación. Bien. Yo quiero
volver a subrayar este tema de la independencia y la imparcialidad, porque es lo único que se menciona aquí, eso es lo único. Pero yo sí, sobre este particular, quisiera hacer una reflexión adicional. Fuera de la independencia y la imparcialidad, siendo la independencia un aspecto objetivo y siendo la imparcialidad de índole subjetiva, detrás de todo eso está el altísimo contenido ético que tiene el desempeñar la función de árbitro. Puede haber todas las regulaciones que quieran, todas las que queramos, y eso se aplica en uno y en otro. Lo que está detrás de todo eso es un ejercicio de la ética que debe ser la que preside todas estas actuaciones y todas estas designaciones, todas estas permanencias en los tribunales arbitrales. Bien. Ahora, y tal vez con esto quisiera trasladar el punto al doctor Alberto, veamos un poquito sobre el procedimiento de recusación. Por eso digo que esto era, a pesar de que aquí se hablaba de que el tema era integración de los tribunales arbitrales, pues estamos hablando de integración y desintegración de los tribunales arbitrales. Entonces, ¿qué pasa con la recusación? ¿Qué se hace? Primero, otra vez, como a todo lo largo de la regulación, las partes pueden acordar el procedimiento de la recusación. Pueden decir, esto se va a tramitar en A o B o C materia. Pero lo que viene a regular la ley es qué pasa si no hay el acuerdo o si de la referencia al reglamento o el reglamento al cual se han referido las partes no contiene una disposiciones sobre el particular. Lo primero es que hay que formularla oportunamente. Esto a mí también me parece muy importante. Esto me parece, no puede ser el tema de tener conocimiento y ver ahí cómo va el arbitraje y posteriormente plantear la recusación. No, que se busca un procedimiento transparente en el cual se debata con toda la altura del caso. Entonces, tan pronto se tenga conocimiento, debe formularse la recusación indicando las razones y los documentos, si llega a ser el caso, en que se fundamenta la misma. El árbitro recusado y las partes tienen un término para pronunciarse sobre el particular. Si la otra parte conviene en la recusación, dice sí, perfecto, esto está muy bien, es muy justificado lo que ustedes hicieron para la recusación, o el árbitro acepta la recusación, pues la consecuencia es obvia, sale el árbitro del panel, ¿no? Y se nombra el sustituto en la misma forma en que se acordó que fuera la designación original, a menos pues de que ya haya un árbitro suplente. Yo no sé, por lo menos en la experiencia que yo tengo, designación de árbitros suplentes en el ámbito del arbitraje internacional, yo no creo que sea muy frecuente, por lo menos dentro de lo que yo tengo conocimiento, no sé de muchos casos en que ello haya ocurrido, pero evidentemente puede ocurrir. Si no sucede esto, entonces viene quién decide, y aquí hay dos variantes. La primera es si es un árbitro único. En ese caso decide la autoridad nominadora o el juez. Si es uno de los árbitros en un cuerpo colegiado, deciden los árbitros restantes. Y aquí también, en caso de empate, que bien puede suceder, ahí sí con más, aquí es empate, decide el presidente, salvo pues que el presidente sea el recusado, en cuyo caso le quedaría un poquito cuesta arriba que fuera él el que decidiera, ¿no? Ok. Pero también, si es el presidente el recusado, deberá resolver la institución arbitral o, en su defecto, el juez.
y si por el mismo motivo se recusa a la mayoría del tribunal o a todo el tribunal, pues obviamente va a resolver la institución nominadora o en su defecto el juez. Pero mientras uno de los puntos que hay en el arbitraje internacional, como también en el nacional, pero pues ya que estamos en esta parte lo quiero mencionar, es que el tema de las recusaciones se ha vuelto, ¿no?, una especie de deporte de buscar las recusaciones. Yo no digo que sean injustificadas, hay muchísimos casos en que son justificadas y muchos en que se advierten asuntos que darían margen para una recusación justificada. Pero para prevenir que esto sea una manera de dilatar los procedimientos arbitrales, como también se emplea en muchos casos, también se emplea las recusaciones, recusación tras recusación, con el objeto de entorpecer la marcha. Entonces, la ley dice lo siguiente: mientras se tramita la recusación, el tribunal arbitral, incluyendo el árbitro recusado, podrá proseguir las actuaciones y dictar un laudo. ¿Ok? Nuevamente aquí, lo que viene, hay dos elementos en juego. Por un lado, que el arbitraje siga su curso, que no se vuelva esto una sin salida, un procedimiento ad infinitum que nunca llegue a su fin. No, eso es lo primero. Pero por el otro lado, también está el tema ético. En función de cuál es la naturaleza de la recusación, pues eventualmente será o no conveniente proseguir las actuaciones y eventualmente dictar un laudo. Una vez más está subyacente en todo esto el tema de la ética. Y desde luego, contra estas decisiones, se está establecido expresamente, contra estas decisiones sobre la recusación no proceden recurso alguno, diciendo que o señalando que la parte que propuso, esto es otro aspecto importante, la parte que propuso la recusación fallida, únicamente podrá revivir el tema con motivo del recurso de anulación para el laudo. Entonces yo quería únicamente presentar este breve panorama y al margen de la mecánica que pueda tener, que siempre va a estar en la ley para hacer la referencia, lo que quiero destacar, y con ello quisiera concluir, es que está estructurado el sistema de tal manera, o está concebido el sistema de tal manera que sea operativo, que no haya unas trabas insalvables o perjudiciales para la integración del tribunal, como es el caso de la nacionalidad, etcétera, etcétera. Que el tema de la designación de un árbitro por las partes, que es contrario al sistema, pues, eso contrario, sí, o diferente del sistema tradicional empleado en Colombia y recogido en el arbitraje nacional, no implica que ahora lo que se tenga es un abogado adicional, pero disfrazado de árbitro en un tribunal arbitral. Que el tema de la independencia y la imparcialidad como factores para determinar la viabilidad de un nombramiento es suficiente, a mi manera de ver, para poder determinar si un árbitro, si una persona nombrada como árbitro puede cumplir a cabalidad la función que le ha sido encomendada, y que esto debe ser a todo lo largo del proceso. No importa que esté a puertas del laudo, si se presenta una circunstancia, tiene que revelarlo el árbitro. Y finalmente, una vez más, que la ley recoge en esto el principio de la iniciativa de las partes para regular las materias, pero si no se presenta esa regulación, está la ley supliendo los vacíos o la falta del acuerdo o de previsión de las partes sobre el particular. De tal manera que con eso quisiera concluir esta breve presentación, trasladarle la palabra al doctor Zuleta, y si es preciso o ustedes lo quisieran al final de la intervención, pues en la medida que existe el tiempo, pues podríamos comentar algunos aspectos. Me corresponde tratar el tema del procedimiento arbitral en el arbitraje internacional en la nueva ley. Este es un tema un poquito árido, pero muy importante,
por dos razones. Una, de que este tema esté adecuadamente regulado depende, primero, que el arbitraje sea efectivo en el sentido de que las partes puedan presentar adecuadamente su caso, pero segundo, depende que sea lo suficientemente flexible para que sirva para el arbitraje internacional. El arbitraje internacional existe en gran razón, una de las grandes razones por las que existe el arbitraje internacional es para poder conciliar las diferencias muchas veces irreconciliables entre sistemas jurídicos y que las partes puedan sentirse cómodas dentro de un procedimiento que les sirva a las dos y no que una de las dos se sienta acomodándose al que le sirve a la otra. Entonces, desde ese punto de vista es importante ver lo que dijo la ley en materia de arbitraje internacional. Primero voy a hablar un poquito del contexto y hay que hacer una diferencia inicial para quienes estén hasta ahora aproximándose al tema. Uno siempre tiene que tener en cuenta, una es la ley aplicable al fondo del asunto, si es un tema contractual, la ley que rige el contrato y la ley que finalmente va a determinar quién tiene un derecho o quién no lo tiene, esa es una. La otra es la ley que rige el procedimiento o que se refiere al procedimiento, que esa normalmente es la ley de arbitraje de la sede, como lo es en nuestra ley de arbitraje internacional. Si ustedes se fijan, en ambos casos, nuestra ley le da la libertad a las partes, dentro de un marco específico, sobre todo la de procedimiento, para escoger cómo quieren diseñar su sistema de solución de controversias y cómo quieren diseñar su arbitraje, porque los arbitrajes son distintos dependiendo de la nacionalidad de las partes, del área de la economía de la que estamos hablando, del tipo de contrato del que estamos hablando, en fin. El primer tema en esta materia que es muy importante es cuál es el grado de autonomía del procedimiento arbitral y finalmente del arbitraje frente a la sede del arbitraje. Entre más atado esté el arbitraje a la sede, menos atractivo va a resultar para un extranjero acercarse a ese tipo de arbitraje. La ley 1563 tiene una norma que me parece importantísima y es que dice expresamente que los jueces colombianos, porque es una ley que aplica a los arbitrajes con sede en Colombia, no pueden intervenir en el arbitraje, salvo en los casos expresamente establecidos en la ley, que son los que aparecen en la diapositiva. Y si ustedes los revisan uno por uno, son casos donde cualquier persona entendería que la intervención del juez no solamente es justificada, sino conveniente. En la medida en que los arbitrajes, los tribunales arbitrales carecen de la autoridad que tienen los jueces para ciertas cosas, pues siempre es bueno que para ciertos eventos y para ciertas situaciones pueda uno recurrir al juez. Por ejemplo, cuando hay problemas con el nombramiento de árbitros, como decía el doctor Gamboa hace un rato, las partes no se ponen de acuerdo, finalmente hay alguna situación donde no se puede integrar el tribunal, aparece un juez con el poder del Estado, integra el tribunal para que pueda proceder a resolver la controversia. Lo mismo pasa con la solicitud de medidas cautelares, la ejecución del laudo, etcétera. Siempre que uno habla de arbitraje, sobre todo de arbitraje internacional, uno tiene que tener en mente que el único verdadero poder de un tribunal arbitral, y por poder me refiero a aquel que está respaldado con la fuerza del Estado, es dictar el laudo. Por eso es que la no comparecencia de testigos, cuando citan testigos, la conducta procesal de las partes, etcétera, normalmente se resuelve es con la posibilidad que tiene el tribunal de hacer inferencias adversas, que llamamos nosotros indicios graves en contra de las partes por su conducta procesal, porque finalmente el único poder que tiene es el de dictar el laudo. Por eso es que a veces necesita uno la intervención de los jueces. Esta norma suscita obviamente en el contexto nuestro una pregunta para la que yo no tengo respuesta y es ¿qué pasa con las acciones de tutela? La respuesta mía es no lo sé. Pensaría que algunos jueces pueden tender a pensar que el tema de la tutela hacia un tribunal arbitral internacional con sede en Colombia es un tema constitucional y no legal y de pronto por esa vía encuentran la manera de darle la vuelta a la norma, pero me parece valioso que exista el principio en el sentido de que la prioridad la tiene el tribunal para tomar las decisiones, etcétera, y que los jueces no deben intervenir. El tema de la tutela pues queda abierto, algún día se discutirá, pero creo que si uno interpreta la norma adecuadamente, la norma excluye, creo, la posibilidad de intervención aún de los jueces de tutela. No apostaría yo a que esa va a ser la interpretación eventualmente, pero por lo menos sí establece un principio que si no elimina la posibilidad de intervención del juez de tutela, seguramente la va a circunscribir a unos casos que eventualmente la hagan más acorde con el espíritu del arbitraje como tal.
La idea en la presentación es mostrarles básicamente dos cosas. Una, el contexto dentro del que se produce el procedimiento arbitral y la importancia que tiene el procedimiento arbitral, y otra, explicarles el procedimiento propiamente dicho. Empecé por lo segundo, y esta mañana haciendo la presentación lo cambié de orden muchas veces, no sé si escogí el que era, pero la regla en materia de procedimiento arbitral es que existen básicamente tres posibilidades. Una que es poco usual, y es que las partes, ellas diseñan su procedimiento arbitral. Las partes pueden, en el pacto arbitral o en un pacto posterior, establecer las reglas que van a regir el trámite arbitral sin acudir a un reglamento arbitral, sino sencillamente hacerlo ellas con base, pues, fundamentalmente en lo que quieran. Eso se hace muy poco porque los procedimientos arbitrales pues están inventados, hay muchas reglas de arbitraje, tanto para arbitrajes independientes o ad hoc como para arbitrajes institucionales que funcionan bien, de manera que es muy raro que las partes decidan ellas dictar las normas para el trámite arbitral. Es más usual que lo hagan para asuntos puntuales. Si ustedes revisan, la gran mayoría de reglamentos arbitrales no mencionan, por ejemplo, el tema de las pruebas. Y me parece que eso obedece en gran parte a que establecer una tipificación específica para el sistema probatorio puede cerrarle la puerta a las partes de diferentes países del mundo, a quienes que están acostumbradas a un sistema probatorio distinto. Entonces, una cosa que es usual es que las partes para el trámite arbitral designen un reglamento o una institución, pero para el tema puntual de las pruebas sí diseñen ellas las propias reglas. Muchas veces hacen referencia, por ejemplo, a las reglas de la IVA, pero con frecuencia los tribunales arbitrales hacen referencia a las reglas de la IVA, por ejemplo, o a otro tipo de reglas que les gusten, dejando la salvedad de que el tribunal podrá aplicarlas únicamente en lo que le parezca conveniente y que se podrán hacer modificaciones, etcétera. De manera que esa es la primera, digamos, regla en materia de trámite arbitral, es las partes lo pueden diseñar, poco usual, pero lo pueden hacer. Lo segundo es, las partes lo escogen por referencia a un reglamento de arbitraje, y la ley no dice nada más, dice referencia a un reglamento de arbitraje. Como ustedes saben, un reglamento de arbitraje puede ser un reglamento de arbitraje para arbitrajes ad hoc, o puede ser un reglamento de arbitraje que pertenezca a una institución administradora, caso en el cual el arbitraje será administrado. Lo que ya nos dice de entrada, la ley prevé obviamente que el arbitraje pueda ser el uno o el otro. Hay países donde gusta más uno, países donde gusta más el otro. En Colombia hay poco arbitraje ad hoc, en el Perú hay muchísimo, porque el arbitraje institucional tiene unos problemas que a la gente no le gustan, y uno va al Perú y es muy curioso, pero hay cientos de arbitrajes regidos, por ejemplo, por el reglamento de UNCITRAL, etc. Finalmente, la ley dice, bueno, si las partes no dijeron nada, pacto arbitral no dice nada, nadie dice nada, aquí hay un reglamento en la ley, más que un reglamento, unas reglas para el trámite arbitral, y esto es lo que las partes van a tener que seguir y lo que los árbitros van a tener que seguir. Entonces, si uno mira los pasos que aparecen allí, y los pueden mirar en detalle, porque pues no se trata de entrar en los detalles que pueden ver en la ley, es una cosa relativamente sencilla que de alguna manera se ajusta a la flexibilidad que tiene que tener. Lo primero, libertad de idiomas. Esto en el arbitraje internacional es muy importante, y es frecuente encontrar arbitrajes internacionales donde el trámite se hace en más de un idioma. Normalmente uno o dos, pero en ciertos lugares de Europa donde tanta gente habla tantos idiomas puede haber trámites arbitrales en los que aparezcan dos, tres, nunca me ha tocado ver uno de más de tres, pero sí hay unos donde árbitros, partes, etcétera, están dispuestos a oír testigos, a leer comunicaciones, etcétera, en varios idiomas, y el hecho de que el tribunal tenga la sede en Colombia pues no obsta para que, si las partes lo quieren hacer así, así lo hagan. Y el procedimiento como tal es el que es más frecuente en la mayoría de reglamentos, y es básicamente dos presentaciones de documentos al principio, una en la que se solicita la composición del tribunal, aquí se le entrega directamente a la otra parte, y una vez integrado el tribunal ya se presentan propiamente dichas la demanda y la contestación, y empieza a andar el trámite. Hay unas reglas sobre audiencias, en esto hay una diferencia muy grande con lo que estamos acostumbrados en Colombia, porque el trámite arbitral en Colombia es predominantemente mediante audiencias, y ese es uno de sus atractivos, entre otras cosas. En el arbitraje internacional es poco usual que
que se haga más de una audiencia, aunque a veces es una audiencia que dura varios días, pero la mayoría del arbitraje es escrito. Entonces aquí sencillamente se dice, salvo que las partes pidan audiencias, el tribunal podrá decidir si las hace o no las hace. ¿Eso qué quiere decir? Que un tribunal puede tener lugar exclusivamente por escrito. Y con lo que no excluye, por ejemplo, la prueba testimonial. Hay pruebas testimoniales escritas, eso lo permiten muchos reglamentos y la práctica lo permite, y es una cosa que se puede hacer aún si el tribunal tiene su sede en Colombia. Y hay unas reglas sobre rebeldía interesantes. Una sencillamente dice, si una persona convoca a un tribunal y después no presenta la demanda, pues la actuación se termina. Y hay una regla que dice, si el demandado no contesta, no puede por ese hecho accederse a los reclamos que está presentando el demandante. Eso existe en algunos sistemas jurídicos. Si el demandado no aparece, automáticamente es un fallo favorable para el demandante. Aquí nos están diciendo no. Ese hecho sencillamente es una omisión dentro del trámite y hay que tomar la decisión con base en las pruebas, etcétera. Y hay una disposición sobre peritos y una sobre colaboración con autoridades judiciales y nada más. ¿Eso qué quiere decir? Nuevamente, que es un trámite flexible y lo que termina pasando es los árbitros o las partes terminan siendo las que establecen las reglas. Vamos entonces al papel del trámite arbitral y a las implicaciones que tiene el trámite arbitral ya para temas adicionales al trámite propiamente dicho. Lo primero es la nacionalidad del laudo. Aquí hay una precisión muy importante para hacer. Uno oye con mucha frecuencia hablar de laudos internacionales. En estricto rigor, los laudos internacionales yo diría que no existen. Los que son internacionales son los tribunales que los dictan, pero los laudos tienen una nacionalidad. Hay algunos que son anacionales, pero todo laudo como regla general tiene una nacionalidad y como regla general la nacionalidad es la del país de la sede. Que es la posición que adopta la ley 1563 y lo dice claramente, la nacionalidad del laudo es la del país de la sede. Existía en la convención, o existe en la Convención de Nueva York, si ustedes miran en la parte de abajo de la diapositiva, dentro de las causales para denegar el reconocimiento de un laudo extranjero, es que la sentencia no sea una obligatoria para las partes porque haya sido anulada o esté suspendida, y dice por una autoridad competente del país en que o conforme a cuya ley ha sido dictada la sentencia. Esto ocurre porque había unas situaciones en las que había arbitrajes que tenían como sede un país, pero que se regían por la ley de arbitraje de otro país. Eso no es frecuente, pero muchas veces ocurría que el recurso de anulación lo resolvían los tribunales no del país de la sede, sino del país conforme a cuya ley de arbitraje se tramitó el arbitraje. En este caso, la ley colombiana en eso fue práctica. Laudo nacional es el que se expide en Colombia, un laudo expedido por un tribunal cuya sede es en Colombia es un laudo colombiano. ¿Eso qué quiere decir? Recurso de anulación en Colombia para ejecutarse por fuera requiere un trámite de reconocimiento y ejecución. Y la otra cara de la moneda, si el laudo lo dicta un tribunal cuya sede está en el extranjero, sea un tribunal doméstico o internacional, eso es irrelevante, para ser ejecutado en Colombia requerirá reconocimiento y probablemente el trámite de anulación va a ser en el país de la sede. Un tema que en Colombia fue difícil en una época o fue confuso en razón de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia es si los laudos parciales eran o no eran laudos. Los laudos parciales son usuales en el arbitraje internacional. Son laudos porque son definitivos por lo general, salvo en el caso de las medidas cautelares, en cuanto al tema que resuelven, y tienen tratamiento de laudos en el sentido de que por lo general contra ellos se puede interponer un recurso de anulación y se pueden ejecutar en el extranjero mediante procedimientos de reconocimiento, etcétera, y son parciales porque no son los que están resolviendo la controversia. Y ocurrió en Colombia que se pidió el reconocimiento de un laudo parcial sobre competencia de un tribunal cuya sede estaba en el estado de Nueva Jersey, en los Estados Unidos. Y la Corte Suprema de Justicia dijo, finales del siglo pasado, principios de este, me acuerdo si es 99 o 2000, dijo los laudos parciales no son laudos. Eso lo dijo en un contexto de reconocimiento de un laudo extranjero, pero obviamente le queda a uno la duda, si la Corte Suprema de Justicia piensa eso, ¿puede un tribunal arbitral con sede en Colombia dictar un laudo parcial? ¿O por el hecho de que el tribunal tenga su sede en Colombia
todas las decisiones tendrán que tomarse por la vía de las órdenes procesales y el único laudo será el laudo final. La Corte Suprema rectificó el año pasado, creo, o hace un par de años, esa doctrina, pero finalmente hay que mirar la ley de arbitraje para ver si nos arroja alguna luz. Lo primero es, no hay una mención general a los laudos parciales. Lo que sí hay en la ley es la posibilidad de escoger un reglamento de arbitraje que permita expedir laudos parciales, y desde ese punto de vista uno diría, bueno, la ley lo permite. Pero si uno va a ciertos aspectos puntuales de la ley, uno encuentra artículos que consagran la posibilidad de expedir laudos parciales. Entonces, si ustedes miran el artículo 80, que aparece ahí en la diapositiva de la ley 1563, en materia de medidas cautelares, se pueden decretar en forma o no de laudo. ¿Para qué se decreta una medida cautelar en forma de laudo? Para poderla ejecutar en el extranjero. Esa es la razón. Si yo llego a un país extranjero con una orden procesal de un tribunal arbitral para ejecutar una medida cautelar, salvo que haya una disposición legal en ese país, análoga a la que aparece en esta ley, que me parece bastante avanzada, no la voy a poder ejecutar. Si es un laudo, la van a tratar como una sentencia y probablemente vaya a ser más fácil. El tema en el que con más frecuencia se encuentran los laudos parciales es el tema de la competencia del tribunal. Competencia del tribunal, como ustedes saben, se decide normalmente al principio, y el tribunal es el que tiene la prioridad, sobre todo en el tiempo, para determinar el alcance de la competencia y el alcance del pacto arbitral. Eso es controlable después mediante los recursos contra el laudo, pero el tribunal tiene prioridad frente a los tribunales de cualquier país para determinar su competencia. Y eso se hace con frecuencia mediante un laudo parcial. Si uno mira la ley dice expresamente que se puede decidir como cuestión previa o en el laudo sobre el fondo. Le dicen a los tribunales, quieren dictar un laudo parcial, díctenlo, o si quieren tomar la decisión definitiva sobre la competencia, porque obviamente tienen que tomar una preliminar al principio, lo pueden hacer en el laudo. Y hace una aclaración, y es, ese laudo parcial sobre competencia solamente se puede recurrir en anulación cuando dice que el tribunal no tiene competencia. Si dice que el tribunal sí tiene competencia, toca esperarse hasta el final, para efectos de no generar obviamente un entorpecimiento del trámite. Y finalmente está el tema de los laudos transaccionales. Ese es un tema importantísimo porque le da una gran ayuda a las partes para ejecutar un acuerdo en otros países. Es una situación análoga a la de las medidas cautelares. Si dos partes están en un tribunal o una controversia arbitral y celebran una transacción, pero la celebran desde el punto de vista contractual, ejecutar ese contrato en otra parte del mundo puede ser muy difícil. Entonces hay reglamentos arbitrales, el de la CCI por ejemplo, que prevé la posibilidad de que el acuerdo se incorpore en un laudo, formalmente se vuelve un laudo y eso significa que lo puedo ejecutar en otro país con las ventajas que me da la Convención de Nueva York, etcétera, etcétera. La ley colombiana no decía nada sobre eso, ahora sí lo dice y esta es una herramienta muy útil porque la dificultad para ejecutar una transacción pues es un incentivo negativo para las partes para arreglar. La gente dice, yo llego a un acuerdo en un tribunal arbitral que tiene sede en Colombia, pero resulta que necesito perseguir activos en otro país, ¿yo cómo hago para ejecutar eso después? Ahorita le están diciendo, tranquilo, lo ejecuta como un laudo. Esa me parece que es una herramienta valiosísima que viene en la ley. El procedimiento arbitral es muy importante a la hora de la anulación del laudo. Si ustedes ven de las causales de anulación que hay para los laudos, hay dos que se refieren al procedimiento arbitral. Y la primera, que aparece en el literal B, a mí me parece importantísima. Un laudo se puede anular cuando a una parte no le notificaron debidamente la designación del árbitro o la iniciación de la actuación, y fíjense la frase que aparece subrayada, o no pudo por cualquier otra razón hacer valer sus derechos. Y en esto hay que reflexionar un momento porque mucha gente critica el arbitraje internacional porque dice que es demasiado flexible y que dentro de tanta flexibilidad es muy fácil que se cuele una arbitrariedad o una injusticia. Pues eso de alguna manera tiene su contrapeso en una causal de anulación igualmente flexible e igualmente genérica. Ustedes no van a encontrar en las causales de anulación para los países que tienen leyes dualistas como el nuestro. Las causales de anulación para los laudos en el arbitraje doméstico son mucho más restringidas. Normalmente no hay una causal que diga que por cualquier razón no haya podido hacer valer sus derechos. En el arbitraje internacional sí, y eso juega el papel de alguna manera de una garantía
para que pueda ser suficientemente flexible para que funcione bien y para que no se vaya a colar dentro de esa flexibilidad alguna arbitrariedad o alguna injusticia de parte de los árbitros. Por razones de procedimiento, por razones de trámite arbitral, el laudo puede terminar anulado. De manera que el trámite arbitral desde ese punto de vista es muy importante. Y lo mismo puede ser anulado el laudo cuando el procedimiento arbitral finalmente no se ajustó a lo que las partes querían. Porque la esencia del arbitraje, en particular el arbitraje internacional, es que las partes diseñan el sistema de resolución de controversias que quieren y que creen que les conviene. Y el solo hecho de que el tribunal sea parte de lo que las partes quisieron puede determinar en que el laudo termine anulado. Entonces, desde ese punto de vista, el tema del trámite arbitral, si bien es un tema flexible y en el que hay mucha libertad, tiene que tratarse con mucho rigor, porque si no puede pasar lo que yo sigo sosteniendo que es una tragedia para todo el mundo, que es un laudo anulado. Un laudo anulado es una cosa absolutamente terrible porque el esfuerzo de producir un laudo es inmenso. Es inmenso no solamente para los abogados y para los árbitros, pero finalmente a eso es a lo que nos dedicamos, sino para las compañías. Es decir, es muy raro, ocurre, pero es muy raro que una compañía, después del esfuerzo de participar en un arbitraje, de lo que eso le cuesta en tiempo, en dinero y en dedicación de recursos, cuando el laudo resulta anulado, decida volver a empezar. Un laudo anulado realmente es una cosa muy negativa para todo el mundo. Entonces, desde ese punto de vista, pues es un cuidado que tienen que tener además en particular los árbitros, es que terminen dictando un laudo en primer lugar válido. Finalmente, cuando vamos a las normas sobre reconocimiento del laudo, pero aquí ya estamos hablando de reconocimiento en Colombia de laudos extranjeros, lo que pasa es que las causales finalmente en el extranjero para reconocer laudos colombianos van a ser muy parecidas a las de nuestra ley y además son las de la Convención de Nueva York, o sea, finalmente terminan siendo las mismas. El trámite arbitral termina jugando el mismo papel, es decir, el procedimiento arbitral, si se lleva de la manera que no corresponde, etcétera, puede terminar finalmente en que un laudo de pronto sobrevive al análisis de anulación o de pronto no lo recurren en anulación, pero no se puede ejecutar por fuera del país por razones de que el trámite no se llevó adecuadamente. Y cuando un país aspira a ser una sede de arbitrajes internacionales no solamente para sus propios ciudadanos, sino a ser una sede atractiva para arbitrajes en la región, que sería tal vez lo realista para Colombia como lo son otros países de Latinoamérica, es muy frecuente que el laudo que se dicte por un tribunal con sede en Colombia se vaya a ejecutar por fuera. Y desde ese punto de vista, no solamente debe dictarse de tal manera que no resulte anulado en la sede, sino tiene que dictarse de tal manera que se pueda reconocer también en otro país sin mayores problemas. Eso es todo. Muchas gracias. Mi crítica es a un tema que es el tema de la confidencialidad del arbitramiento. Cuando uno estudia el tema y entre más, digamos, más antigua es la doctrina, encuentra en todos los libros clásicos de arbitraje que una de las ventajas del arbitraje es su confidencialidad. Yo creo que mi opinión es que eso ha tenido, digamos, cierta relevancia en el pasado, pero que con los cambios tecnológicos por una parte y con los cambios de concepción de la sociedad, que estamos en una sociedad de la información, tal vez esa característica del arbitraje podría estar revaluada. Yo sé que a nivel internacional ese concepto es mucho más fuerte y que es más discutible a nivel nacional por el carácter de función pública y de actividad jurisdiccional que tienen los árbitros por la Constitución. ¿Y por qué traigo este comentario? A propósito del tema de la independencia y las causales de recusación de los árbitros que planteó el doctor Gamboa. ¿Qué creo yo? Yo creo que hay que hacer un paso, y no sé si sea a nivel legal o también o más bien a nivel de reglamentación de los centros que administran el arbitraje, de hacer bases de datos de los casos. Digamos, uno siempre que va a estudiar el tema de jurisprudencia de los laudos, el acceso a los laudos a veces es muy difícil, o inclusive encuentra los laudos y no encuentra el nombre de las partes. Yo no sé si a futuro, por ejemplo, el centro de la Cámara de Comercio debería haber un sistema de implementar la información de qué laudos se han proferido, tener acceso a los laudos,
tener acceso a quiénes han sido las partes, quiénes han sido sus abogados, quiénes han sido los árbitros como tal, los secretarios, etcétera, etcétera. Porque yo creo que, digamos, en cierto sentido, comparto la idea de que la pelota, por el tema de la ética, se le debe dar primero la oportunidad al árbitro nominado para que haga su declaración de que no tienen de pronto una inhabilidad, una incompatibilidad, pero yo creo que también es un problema de acceso a información de la parte que está recurriendo al arbitraje, y no necesariamente, digamos, esa parte y su abogado sea experto o, digamos, esté inmiscuido en esos temas de arbitraje donde inclusive uno sabe o conoce, perdónenme la expresión a título de chisme, que tal árbitro o que tal abogado está en tal arbitramiento por estar, digamos, continuamente en este círculo, ¿cierto? Pero debería haber una fuente de información para que, llamémoslo así, los consumidores, ya que está muy de moda el tema de los consumidores, de ese acceso a la justicia tengan derecho a esa información. Inclusive yo creo que hasta a los mismos árbitros les sirve, porque una persona que ha sido árbitro durante 20, 30 años, que tiene varios arbitramientos al año, puede que no recuerde, no encuentre las conexiones que pueden haber en un caso determinado. Entonces, yo creo que eso es, digamos, es la oportunidad para dar la discusión a propósito del tema de la independencia del árbitro, sobre el tema de la confidencialidad, y me gustaría saber esa opinión por parte de ustedes. A ver, tal vez tendría el siguiente comentario sobre este particular. El tema de la confidencialidad del arbitraje realmente no es una objeto de regulación específica en esta normatividad. Obviamente las partes pueden convenir la confidencialidad. Sin embargo, hay dos aspectos. La confidencialidad se estaba planteando en el sentido de que, estando asociado al arbitraje con el comercio, seguramente los intervinientes en el proceso, y siendo únicamente los afectados por el proceso, no querían la divulgación por razones de índole comercial que se supiera sobre la disputa en cuestión. Primera consideración. Segunda, ese criterio, pues, prevaleciente durante cierto tiempo, ha venido sufriendo ciertas transformaciones. Particularmente en el ámbito de los arbitrajes de inversión en los cuales está envuelto un Estado, se busca la apertura de esas actuaciones de tal manera que sean, en la medida de lo posible, públicas. Hay un interés de esa naturaleza, hay unos necesidad, pues, de transparencia, de tal manera, pues, que el concepto está un tanto revaluado, no es absoluto ni muchísimo menos en estas circunstancias. En nuestro medio, pues ustedes lo saben perfectamente, por un lado estaba el capítulo de la protocolización de los expedientes, que amén de, pues, contribuir al bienestar de los señores notarios en algunos casos, pues obviamente traía consigo una necesaria publicidad sobre el particular. El reglamento de la Cámara, pues, era diferente, no había necesidad de esa protocolización. De manera, pues, que ahí había una gran publicidad, no había mucha confidencialidad. Por otro lado, también en línea con eso, pues la divulgación de los laudos, pues contribuyó y ha venido contribuyendo de manera importante a la creación de un cuerpo jurisprudencial, si se quiere, en esa materia de enorme utilidad. En cuanto al tema de los árbitros, de los impedimentos y las recusaciones, las designaciones, etcétera, también ha habido, aún en el ámbito del arbitraje internacional, cierto giro. Por una parte, algunas entidades, y todavía lo tienen así, y tienen sus razones para hacerlo, señalan que las decisiones sobre impedimentos y recusaciones, sobre
los ataques contra los árbitros, sencillamente se pronuncia la decisión y no se mencionan las razones para haber tomado la decisión. Tal es el caso de la Cámara de Comercio Internacional. Esa posición, sin embargo, sufrió en el ámbito del arbitraje comercial, si se quiere, más allá del arbitraje de inversión, un cambio importante con una idea que promovió la Corte de Arbitraje de Londres, en cuya virtud se publican extractos de las decisiones que se han tomado respecto de cuestionamientos a los árbitros, con ciertas salvaguardas, no se mencionan los nombres, en fin, una dosis de, digamos, de decoro a ese respecto. Pero, tratándose del tema de la confidencialidad que mencionabas tú, sí hay una divulgación sobre los motivos que pueden dar lugar o pueden no dar lugar a un cuestionamiento de los árbitros. Ahora, pues, que no pensaría yo que hay una línea absoluta en el tema de la confidencialidad, sino cierta apertura con el objeto precisamente de ilustración sobre circunstancias que en un momento dado puedan permitirle a las partes y a los propios árbitros reflexionar sobre aspectos que puedan comprometer su independencia y su imparcialidad. No sé si eso responde más o menos la inquietud. Sí, buenas noches, doctor Gamboa. Una pregunta. Hablamos que el deber de información, en este caso, deber de revelación en arbitraje internacional, se tenía en cuenta las circunstancias sobrevinientes, es decir, que el árbitro tenía ese deber de revelación durante todo el trámite. Sí, señor. Pero también hablamos de revelación oportuna a las partes sobre esa inhabilidad sobreviniente. ¿Cuál sería la situación en caso de que, digamos, la circunstancia fuera sobreviniente, pero digamos que no hubiera, también como el momento en que el árbitro se lo menciona a las partes, también pues ha transcurrido un tiempo considerable de que eso fue sobreviniente? ¿Cuáles serían las consecuencias? Perdón, no oí el último. Digamos que el caso es, se habla de revelación oportuna, pero también se habla de circunstancias sobrevinientes. Sí, sí. Digamos que haya una circunstancia sobreviniente durante un trámite de arbitraje internacional, Sí. pero que la revelación, o sea, a pesar de que es sobreviniente, la revelación también ha pasado un tiempo prudencial para que el árbitro haya manifestado a las partes de esa circunstancia sobreviniente. ¿Cómo puede afectar eso el laudo? A ver, yo creo lo siguiente, y creo que eso se ataría con una mención que hizo Alberto. La ley lo que dice, y en esto cuenta con la flexibilidad, es que a lo largo del proceso se presenta la circunstancia, la sabe el árbitro, la primera, él la sabe, y debe comunicarlo oportunamente. ¿Oportunamente en qué sentido? En el sentido de que el arbitraje o no se desarrolle más de lo necesario, o las partes también puedan tomar una posición para pronunciarse sobre la revelación. Porque quiero subrayar lo siguiente: lo que no se puede es omitir la revelación, pero el hecho de revelar no necesariamente trae consigo la separación del árbitro. Lo que no se puede es abstenerse de hacer la revelación. Entonces, en ese orden de ideas, me parece que la ley lo que trae es unos parámetros. Mire, es oportuno. Usted mismo es el que lo juzga, usted es el que está haciendo la revelación. Si después hace la revelación, por ejemplo, voy a poner un caso exagerado, se pronuncia el laudo y en ese momento se hace la revelación, ¿no? Pues yo creo realmente que ahí habría margen para atacar ese laudo por no haber observado el procedimiento, porque el procedimiento habla de que fuera oportuno y eso se juzga en función de la ocurrencia del impedimento. Entonces, si bien no hay una regla fija, se deja un poco a la razonabilidad de la oportunidad, y tanto para pronunciarse como eventualmente para no atacar el laudo. No sé si eso más o menos te dejaría claro. Bueno, ¿alguna otra? Doctor Juan Pablo, más que una inquietud. No. Una pregunta que traslado de otro foro, de un foro que hubo ayer en otra ciudad.
En el arbitraje internacional, ¿qué trascendencia tiene la norma de la ley estatutaria? Que dispone que tratándose de arbitrajes en que sea parte el Estado de una de sus entidades, no se pueden acordar reglas de procedimiento. ¿Y por qué la pregunta que surgió en otra ciudad? Porque precisamente el arbitraje internacional se funda en la posibilidad de las partes directamente o por referencia a un reglamento de arbitraje de acordar procedimiento. Entonces, ya hay entidades estatales que, planteándose la celebración de cláusulas compromisorias o compromisos, se están haciendo esa pregunta. ¿Yo puedo pactar un reglamento cuando la ley estatutaria tiene una regla que genera inquietudes? A ver, doctor Alberto. ¿Verdad que me dejaron? Pues yo creo que no le voy a contestar la pregunta, sino se la voy a complicar. Porque con la ley de arbitraje anterior había arbitraje legal, pero con esta entiendo que desapareció. Entonces el arbitraje estoy hablando del doméstico, esa DOCO es institucional, y el institucional de alguna manera pues contradice esa norma. Entonces yo creo que la ley de arbitraje que se acaba de expedir toda, no solamente la parte internacional sino la doméstica, es una ley que no tiene manera de respetar esa regla. Y si uno aplica esa regla, que entiendo por qué existe y tiene una razón de ser, al arbitraje internacional, pues yo no sé si en la práctica uno puede montar un arbitraje internacional con una entidad estatal, porque sinceramente no sé qué reglas le va a aplicar, a menos que uno tomara un arbitraje internacional desde el punto de vista que podría escoger el idioma, podría escoger árbitros extranjeros, etcétera, etcétera. Estoy hablando con sede en Colombia, pero se ciñera a la parte doméstica de la ley y se fuera a la Cámara de Comercio de Bogotá, que es un centro local, y desde ese punto de vista respetar ese principio tanto como lo respeta un arbitraje doméstico, que en el fondo es un porcentaje nada más. No, yo creo que ahí alguien va a tener que tomar una decisión, porque si no, creo que el arbitraje internacional no será posible para entidades del Estado. Ahora, lo que no veo, pues no sé, es la causal de anulación para el laudo que no respete eso. No sé, pero no, complicadísimo, no sé. Sí, yo diría también, siendo una inquietud muy relevante. Entre otras cosas, esas inquietudes son los problemas que se van a presentar en la práctica. Y esta tarde que nos encontramos hablando de otro tema, veíamos, y Alberto lo subrayó, una de las cosas fundamentales que debe propender un tribunal arbitral es porque su decisión finalmente sea ejecutable. Desde múltiples puntos de vista, empezando porque eso fue lo que le dijeron las partes. Oiga, resuelve el problema, resuélvelo, que se pueda hacer efectiva la decisión. Pero bueno, yo diría esto como para contribuir sencillamente al debate. A mí me parece que en tratándose del arbitraje internacional, entonces yo pensaría que puede recurrirse al artículo 64. El artículo 64 dice, en la interpretación del arbitraje internacional habrán de tenerse en cuenta su carácter internacional y la necesidad de promover la uniformidad de su aplicación y la observancia de la buena fe. Entonces me da a mí la impresión de que lo que estaba aquí, y si yo recuerdo bien ahí, fue parte de lo comentado al interior de la comisión. Esto lo que dice es, tratemos de ver esto con un criterio un poco más amplio y que el que podría ser aplicable en el ámbito puramente local. Queda sin embargo la duda si esta previsión frente a lo dispuesto por la ley estatutaria podrá pasar por dejar de lado la ley estatutaria. Yo pensaría que sí llega a ser factible, pensaría yo en principio, pero ciertamente me parece que el punto está abierto a la discusión y no sé en ese foro si se llegó a alguna conclusión o se llegó únicamente al planteamiento. No, allí lo que la recomendación que planteaban es simplemente que lo que se discutía era si, por ejemplo, se podía pactar arbitraje con reglas de la CCI.
Y entonces la conclusión a la que llegaba esa persona, que era una entidad pública, decía, no, pues entonces nosotros pactamos arbitraje internacional, pero conforme a las reglas de la ley, punto. Y no vamos a decir que son reglas SI, sino reglas de la ley. Que la ley de entrada ya tiene reglas para adelantar el proceso y es absolutamente flexible. Pues claro, perfectamente. Pero eso también estaría, esa posición, digamos, sería una forma de acomodarse a la restricción, porque en el arbitraje nacional se dice que única y exclusivamente con las entidades estatales se puede acudir al arbitraje institucional legal, no institucional institucional. Entonces, pues esa sería una buena manera de llegar a un entendimiento, claro. Ahora, yo no sé si esté absolutamente definido que esa norma se aplica inclusive antes a los arbitrajes internacionales, porque yo, estoy tratando de hacer memoria, la norma de la ley estatutaria. Porque lo que yo recuerdo es que cuando la ley estatutaria dijo que para los tribunales domésticos se podía escoger, es decir, cuando planteó la posibilidad finalmente, ¿cómo? La ley no distingue. Ese es el problema, que habla simplemente tratándose de arbitraje sin distinción y está regulando la administración de justicia en el territorio colombiano o en la República de Colombia, entonces cabe la discusión. Ahora, la Corte Constitucional podría llegar a hacer esa distinción diciendo, pues si estamos ante una relación internacional, pues obviamente no pueden aplicarse de la misma manera, con los mismos criterios, las disposiciones que rigen conflictos nacionales, que fue lo que hizo cuando revisó la ley 315. Ahora, yo creo que también hay que mirar si el tribunal tiene sede en Colombia o tiene sede afuera, porque entonces, si tiene sede afuera, la norma es inaplicable, ¿no? Es decir, si la sede es en Francia, como ha ocurrido con algunos tribunales que involucran entidades del Estado, pues sencillamente la norma, y los tribunales han fallado y creo que ya en vigencia de esa norma, no sé si fue primero la norma o el tribunal, pero sí, si la sede es en Colombia, no, dificilísimo. Fíjense que eso tendría como efecto perverso incentivar sedes extranjeras. Claro. Y viceversa, si se adoptara un criterio amplio sobre el particular, ¿no? Pues tendría. Ahora hay otra norma por aquí, pues, que dice que tratándose de la renuncia al recurso de anulación, esa renuncia al recurso de anulación, si yo recuerdo bien, dice tratándose de arbitrajes llevados a cabo en Colombia en los cuales no tenga participación una entidad estatal. Personas que no tengan domicilio o residencia en Colombia. ¿Y la referencia a las entidades estatales? No habla de entidad estatal, solo personas que no tengan domicilio o residencia en Colombia. Ok, con lo cual eventualmente quedarían cubiertas las entidades estatales. Claro. ¿No? Bueno, entonces, la conclusión, todas las conclusiones que podemos sacar es, tenemos una ley y tenemos bastante para discutir sobre la ley, de manera, pues, lo cual no es absolutamente, es muy benéfico. Máxime cuando consideramos que esta ley tiene, hoy estamos a 13 días nomás, y ha generado polémica y debate y comentarios sobre el particular. De tal manera que la única cosa que podemos sugerir, pensaría yo a manera de cierre, salvo que opinión al contrario de Alberto, es seguir profundizando en el estudio de la ley y en las inquietudes que vayan surgiendo, que cada rato surgen, para en la medida de lo posible poder tener uniformidad de criterio, o por lo menos algunas pautas sobre el particular, a ver si se logran los objetivos que persiguió la expedición de esta norma, valga decir, la uniformidad del arbitraje, la facilidad de su práctica y, como lo mencionaba Alberto, por tratar de volver a nuestro país una sede atractiva para esta diligencia. Yo no sé si hubiera alguna otra cosa que tú quisieras. Entonces, sin más sobre el particular, les agradecemos muchísimo su atención y sus comentarios al respecto. Mil gracias a la Cámara de Comercio.